Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? 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 Hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Queremos esta noche continuar con nuestro estudio bíblico basado en la primera carta del apóstol Pedro. Hemos venido diciendo durante estos jueves pasados que la carta a Pedro fue dirigida a una iglesia que estaba sufriendo una hostil y cruel persecución de parte del Imperio Romano.
y Pedro se dirige a ella para ministrarla, consolarla, aconsejarle y enseñarle cómo encarar esta situación. El jueves pasado estuvimos hablando acerca de un llamamiento tan importante que Dios hace a todo cristiano. Y en el contexto en que Pedro venía hablando, él venía hablando acerca de la esperanza, esa esperanza viva, esa esperanza que está en la persona del Señor Jesús. Es una esperanza muy, muy concreta, no es una esperanza vaga, sino que nuestro fundamento de esperanza está en la persona del Señor Jesucristo. Pero además también en estos versículos nos quedamos mirando la semana pasada el versículo 16 del capítulo 1 de Pedro, donde Pedro dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y recuerde el contexto donde está hablando Pedro. Se dirige a una iglesia que está enfrentando toda la oposición del enemigo. Y nosotros en estos días, donde hemos venido hablando acerca de la pronta venida del Señor Jesucristo, y que el llamamiento de parte de Dios, sobre todo de cómo encarar los últimos tiempos, es un llamamiento a vivir una vida santa. Y la razón por la que Pedro lo menciona es también al considerar que en los últimos tiempos, como dice el evangelista Mateo en su capítulo 24, verso 12, dice: dentro de las señales en los últimos tiempos, es que dice: y por haberse multiplicado la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que vamos a ver todavía con mayor fuerza? Lo que implica esta maldad que va a ir en un aumento grosero, grotesco y sobre todo aún muy, muy sofisticado. Pero eso es lo que vamos a ver. Este mundo no es que las cosas se van a arreglar y que al final vamos a ver que todo está mejor. No. La Biblia enseña que esto empeora. Esto se degrada. Sobre todo en el aspecto moral de la vida humana, como ya lo estamos mirando. La profecía es: la maldad se multiplicará, irá en aumento, dice dice el Señor Jesús, citado por Mateo, que se multiplicará la maldad y como consecuencia el amor de muchos se enfriará. Lo que Pedro está diciendo, y tiene una aplicación tan importante para nosotros hoy. Hermanos, la maldad crecerá, el pecado irá en aumento. Por lo tanto, cuida tu manera de vivir. Cuida mucho tu manera de vivir. Nosotros ya hemos visto el domingo pasado, cuando el mismo apóstol Pedro, en su segunda carta a la iglesia, le siguió diciendo: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Y el verso 14 dice: estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es decir, un llamamiento a una vida santa. Qué importante cuidar nuestra conducta, cuanto más hacia el tiempo final. Pedro dice: sed santos y cuida tu manera de obrar, sobre todo
cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. El versículo 17 continúa señalando Pedro: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero note la primera declaración: si nosotros invocamos al Padre, aquel que no hace acepción de personas, y juzga según la obra de cada uno. Cuando la Biblia habla del tiempo final, Él dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Esto está en Romanos 14:10, esto está en 2 Corintios 5:9, que me gustaría por lo menos leer la cita de Corintios, 2 Corintios, en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Mire cómo lo expresa el apóstol Pablo. Él dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A esto nos referimos cuando Pedro señala en el verso 17 que Él va a juzgar según la obra de cada uno. Por lo tanto, esto no es un juicio para condenar a nadie. La palabra juicio o juzgar viene de una connotación griega que más bien se refiere a que lleve el significado de juzgar, pero para hallar algo bueno. No es un juicio de condenación que viene sobre la iglesia. El tribunal de Cristo es ese encuentro del Señor con su iglesia, donde Él va a premiar a cada uno, va a compensar a cada uno según la obra que hemos hecho. Y además, dice Pedro que hemos de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y qué bueno recordar eso en este mundo. Nosotros no nos vamos a quedar aquí por el resto de la vida. Somos peregrinos, somos extranjeros, somos advenedizos. Y de aquí estamos simplemente de paso. Por eso vive esta vida no como un ciudadano del mundo, sino como un peregrino, como alguien que sabe que tiene una ciudad, una nación celestial. Y por eso es que Jesucristo, dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra salvación viene de parte de Cristo. Fue un precio muy alto el que se pagó para nuestra salvación. Y Él, verso 20, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Pedro indica claramente que la muerte del Señor Jesucristo fue planeada, y fue planeada desde antes de la fundación del mundo. La muerte de Cristo no fue un accidente, fue ordenada, diseñada por Dios. Desde una perspectiva humana, nuestro Señor puede haberse pensado que fue asesinado cruelmente, pero desde la óptica de Dios, desde una perspectiva divina, Él puso su vida por los pecadores, y por supuesto que lo hizo por amor. Nosotros hemos sido rescatados gracias a la muerte, al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que Él era el único que podía hacerlo. Este sacrificio, como dice Pedro,
obviamente es mucho más valioso que el oro, que cualquier joya preciosa. Es superior a todo ello, no puede compararse. Y el único ser humano que no tuvo pecado fue el Señor Jesucristo. Su sacrificio, por lo tanto, fue aceptado por Dios, fue efectivo en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo por el madero. Mis hermanos, esta sección de 1 Pedro, desde el versículo, capítulo 1, verso 13, hasta el final del capítulo 1, Pedro empezó señalando, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, tener esperanza en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aunque podamos enfrentar tribulaciones, pruebas, como decía la Biblia, por un poco de tiempo, pero tengamos la esperanza total de que en la gracia del Señor Él traerá en la persona de Jesucristo cuando Él sea manifestado. Él empezó esa sección hablando de esta esperanza, pero termina diciendo lo mismo, termina exactamente como Él empezó, porque dice aquí que mediante Jesucristo, el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que tu fe, tu esperanza estén fundamentados en la persona de Dios, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Trinidad. Por eso es que podemos estar firmes, firmes en Él, sabiendo que es Él el que nos va a ayudar a enfrentar esta situación actual, pero también todo esto que viene hacia los últimos tiempos, donde el llamado de Dios frente a la maldad que irá en aumento. Pedro te recuerda que Dios nos llamó para vivir una vida limpia, sobre todo frente a un mundo que se ha degradado tanto en el pecado, y que el Señor le recuerda a la iglesia, cuida tu manera de vivir. Vívela, como dice Pedro, en una santa y piadosa manera. Que el Señor nos ayude a vivir en esa demanda de Dios, sabiendo que es para nuestra propia bendición. Oremos. Señor, te damos gracias en primer lugar por esta salvación tan grande. No la merecemos. Sin embargo, enviaste a Jesucristo, tu único Hijo, para que dé su vida por nosotros los pecadores. Gracias porque Él llevó los pecados de todos nosotros y cargó el peso del pecado, el peso de la justicia tuya, para que Él tome nuestro lugar y pague toda esa acta que nos era contraria, y clavándola en la cruz nos dio la redención, la salvación, el perdón de los pecados. Amado Señor, mientras que estamos en espera de todas estas cosas, ayúdanos a vivir una vida limpia, una vida santa. Tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y tu llamado, Señor, es a vivir en esta hermosa manera. Queremos agradarte siempre en todo. Cuanto más, como anuncian estas señales bíblicas, que la maldad irá en aumento, que el amor de muchos se enfriará. Por eso, Señor, en ti
basamos toda nuestra vida. Hemos leído en tu palabra que nuestra fe, nuestra esperanza están en Dios. Y por eso podemos vivir y dormir en paz y tranquilos, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que nos ha redimido y que nos guarda todos los días de la vida. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, oramos así. Amén. Amén. Señor y Padre Celestial, bendito sea tu santo y divino nombre. Padre, voy ante tu presencia pidiéndote perdón por mi pecado y por mi falta, Señor. De forma tal, Señor, que pueda ser santificado para estar en tu presencia, Señor, hablando contigo, Padre. Señor, estamos pasando tiempos, Señor, tiempos difíciles, pero que sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Te damos gracias infinitas, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el Padre, Señor. Tú eres el creador del universo. Tú eres el Señor que ha hecho todo, lo has creado todo, Señor. Tú eres Dios desde el principio hasta el fin. Gracias, Padre, por la creación. Gracias por tus bondades. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor a nosotros. ¿Qué somos nosotros ante tu inmensa presencia, Señor? Solo tenemos que decirte, Señor, gracias. Gracias, bendícenos, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Tú sabes lo que estás haciendo. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos. Tú eres, Señor, el que conoce todo lo que sucede en el universo entero. Tú eres el que permite, Señor, hasta que un pelo de nuestra cabeza se caiga. No se cae sin tu autorización ni sin tu permiso. Señor, creemos en ti, confiamos en ti y estamos seguros, Padre, que tú sabes, Señor, cuál es el camino. Vemos cómo las iglesias se cerraron, Señor, pero vemos también cómo miles de iglesias se han abierto en cada casa, Señor. Cómo el mundo entero, Señor, ora y clama a ti. Pedimos perdón, Señor, para ese gobernador de Nueva York que se ha atrevido a decir que tú no tienes nada que ver, Señor, en lo que está sucediendo. Él no sabe que él respira porque tú se lo permites. Él no sabe que su familia respira porque tú se lo permites. Perdónalo, Señor, ayúdalo y que un día pueda conocerte también y tener, Señor, la convicción de que tú, Señor, eres el Creador, el Dios verdadero, el único que sabe, Señor, lo que sucede y el que todo lo que pasa, Señor, es porque tú lo permites. Tú eres nuestro Dios. Bendito sea tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias y te decimos, Dios, te amamos porque tú nos amaste primero. Amén. Señor Dios Todopoderoso, grande y bueno, lento para la ira y el grande en misericordia, el que su palabra nos promete fidelidad, fe y esperanza y confianza en el que vive para siempre. Señor, esta mañana, Dios Todopoderoso, Santo y digno Dios, Cordero y León, nos presentamos ante ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, oh Dios. Te pedimos misericordia, Padre. Señor, Señor y Padre nuestro, te presentamos, Señor, todo, Señor, toda nuestra iglesia. Te presentamos todos nuestros hermanos en la fe en esta tierra, Señor. Que tengas piedad, que tengas misericordia. Te acuerdes de que somos polvo, oh Jehová de los ejércitos. Podamos tocar vuestro corazón, oh Dios, y traerte gozo, traerte esperanza, traerte alabanza, traerte, Señor, todo lo digno que tú eres, porque grande es Jehová y digno de ser alabado.
Te ha placido, oh Dios. Te ha placido a ti, Señor, y ha sido tu voluntad y lo has permitido, Señor. Que cada quien esté en nuestros hogares a quitarnos el afán de la vida y concentrarnos en quién es Dios, en quién es el que te creó. Recordarte, Señor, al científico, al médico, a los que todos se han creído que tenían solución, que veamos que somos inútiles. Tú dices en tu palabra que aún al que tiene ciencia lo vuelve inútil, porque grande tú eres, porque solo tú sabes quién en verdad, Señor. Solo tú sabes, tu pueblo que te alaba, que te clama y te pide y te suplica y te ruega, Dios, que tengas misericordia. Te acuerdes, oh Jehová, del anciano, del que está solo, del que no tiene a más nadie, Señor, que solo a ti. Despierta estos corazones que duermen, Padre. Despiértalos, mi Dios. Te lo rogamos, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Ayúdanos que hagamos el trabajo que tenemos que hacer, aún en medio, Dios, de esta prueba. Porque aquí, Señor, es que tú vas a sacarnos como el oro y como la plata, Señor, brillantes en la fe, en la confianza y en la esperanza en Cristo Jesús, el único, el único, el único que ha de poner el stop a esto, Señor. Pero nosotros confiamos y esperamos en ti. Guárdanos bajo la sombra de tus alas, escóndenos mientras pasa esta tormenta y seamos de bendición a donde estamos, a donde tú nos tienes. Palabra de consuelo, palabra de aliento, de esperanza, porque somos hijos del Rey. Y tú dices, te daré el poder para que gobiernes entre tus enemigos. Gracias, Padre, por todo. Bendice a mis hermanos, a nuestros pastores, en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús. Únenos, Señor, en el Espíritu a todos, que podamos ver la gloria de Dios y podamos ser fieles en medio de todo esto, Padre. In Jesus' name we pray, Lord. Y gracias por todo, gracias. Gracias. Gracias, Padre. Abba nuestro, gracias. 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 Que de Sión venga la voluntad, que de Sión baje tu bendición, oh Dios, hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.